Buenos días, estimados estudiantes. La clase de hoy, soy el profesor Valdo Carreño, la clase de hoy, variaciones fenotípicas y genotípicas, acción del ambiente, desechos tóxicos, mutaciones debidas a la luz ultravioleta, mutaciones debidas a sustancias químicas. Esta es la parte 2 del contenido 3, según su plan de evaluación. Cabe destacar que vamos a estar haciendo de nuevo un repaso de los conceptos de la clase previa para tener clara lo que se está planteando en esta clase. Entonces empezamos. Lo primero es definir población. Una población es un grupo local de individuos que pertenecen a una especie, esa parte es la importante. Si hablamos de población, estamos hablando de una especie en concreto. Cuando hablamos de poblaciones, dos o más especies. Pero si es una población, es una sola especie. ¿Y esto por qué es importante aclararlo? Porque dentro de ella puede ocurrir o van a ocurrir apareamientos reales o potenciales. Cuando hablamos de potenciales nos referimos a aquellos apareamientos que son latentes. Es decir, hay masculino, femenino de la especie y entre ellos está la posibilidad, por cercanía geográfica, de reproducirse entre sí. Entonces, dicho eso, entonces la población es una entidad genética abierta. ¿Qué se refiere a eso abierta? Que ella va a poder intercambiar genes con otras poblaciones de la misma especie. Siempre y cuando sean de la misma especie, dos poblaciones que estén separadas geográficamente, no importa que estén separadas, si en algún momento se unen y no hay una diferencia notable entre ellas, pues puede llegar a parearse. Sucede mucho en los zoológicos, donde dos especies están interrelacionadas, o una especie o una subespecie, pueden llegar a aparearse entre sí e intercambiar genes. Las poblaciones, por lo tanto, debido a esas características, son dinámicas. Pueden crecer, expandirse, disminuir o contraerse, debido a que a cambios en la natalidad o en la mortalidad. También puede estar influenciada por la migración o fusión con otras poblaciones de la misma especie. ¿Qué estudiamos entonces en esa población? Estudiamos la variación hereditaria de esos grandes grupos de organismos de forma estadística. De forma estadística en función de las frecuencias alélicas y genotípicas que estos grupos presentan en el tiempo y en el espacio. En la imagen algunos ejemplos. Siempre que hablemos de las poblaciones, aquí en biología para la parte evolutiva estamos hablando de variaciones en los genes y por lo tanto en las poblaciones. La variación en el gen va a ocurrir en los individuos. Si los individuos son o quieren una variación benéfica, pues hay un caso de evolución y puede hacer que la población varíe. Para resumir entonces, vamos a estudiar con la genética de poblaciones la herencia colectiva que ocurre dentro de los organismos. Entonces, la genética poblacional que nos va a explicar los cambios causados por las mutaciones que crean como tal nuevas variaciones de alelos y generan variabilidad en la naturaleza. Esa variabilidad o esas variaciones que se están presentando son susceptibles a selección natural, presión del ambiente sobre ese individuo que ha mutado. Si ese individuo ha mutado y esa mutación es benéfica, pues puede variar la frecuencia genética de esa población debido al cambio en sus alelos. En la imagen vemos cómo cambia una población a partir de unas mutaciones que van ocurriendo y pueden inclusive aparecer diferentes poblaciones. En este caso, vemos cambios geográficos que pudieron ocurrir en África, lo vamos a ver más adelante cuando veamos evolución humana, los cuales al principio todos eran de piel oscura, para no herir susceptibilidades de algunas personas. Posteriormente a esos que surgieron, debido a condiciones climáticas, debido a variaciones, fueron variando
el pool genético, la forma en que se presentaron esos alelos. De allí que, bueno, infinidad de colores de piel que tenemos ahora en el planeta. Como el ambiente, casos concretos, cuando se empezaron a dar ejemplos concretos que los biólogos empezaron a observar. Tenemos aquí el ejemplo durante la Revolución Industrial, debido al smog que salía de las fábricas que quemaban carbón, los bosques se fueron poniendo más oscuros, y el caso concreto que vamos a hablar en este momento es las mariposas de Manchester. Para la época de 1850 había una población de mariposas, las cuales tenían individuos blancos, individuos oscuros. Los blancos podían mimetizarse con los líquenes que estaban pegados a los árboles y por lo tanto tenían una ventaja de selección. El pool genético estaba, los alelos estaban de color. Las mariposas negras, al estar en una superficie más clara, o de color oscuro, para aclarar, porque no son exactamente negras, estaban más susceptibles a que los depredadores se las pudieran comer, por lo tanto habían menos de estas mariposas. Con la llegada de la industrialización, los troncos de los árboles se oscurecieron, y al oscurecerse prevalecieron las mariposas de color oscuro, ya que estas ahora se cambiaron los papeles. Ahora los depredadores podían ver a las de color blanco, pero no veían a las de color oscuro. Estas mariposas entonces dieron como resultado que el número de mariposas negras fuera superior a la de las mariposas blancas. Vemos el ejemplo como tal de los colores de la mariposa. Eso le decía que no era exactamente blanco ni tampoco era exactamente negro. Las mariposas que están de color claro se podían mimetizar con los líquenes de los árboles que estaban en la zona, y las oscuras, cuando el humo empezó a acumularse dentro de los árboles, también se pudieron mimetizar ellas, dejando en detrimento a las de color claro. De allí que entonces hubo un cambio en las frecuencias alélicas y genotípicas de esa población, debido a la posibilidad que tenían o no de aparearse las mariposas, que aunque sean de la misma especie, presentaban un color distinto de su cuerpo. Ese cambio de las frecuencias alélicas tiene dos procesos importantes. Los procesos pueden ser direccionales, en el cual cambia la frecuencia de la forma predecible, de forma predecible en cantidad y en dirección. O sea, yo puedo decir qué es lo que va a ocurrir con esa población. O pueden ser cambios dispersos, en los cuales yo puedo conocer las condiciones iniciales, pero no puedo saber qué va a ocurrir al final. Para los direccionales, la migración pueden causar ese cambio en las frecuencias alélicas, las mutaciones también, y la selección natural. Para los procesos dispersivos, hay casos de deriva genética y de consanguinidad. Vamos a dar el ejemplo de consanguinidad o cambios dispersivos. Este ejemplo lo voy a dar con la realeza rusa, ya que en esta es a donde se pudo detectar de forma evidente, debido a los cruces endogámicos que existieron en ese momento, la presencia o el surgimiento de un alelo recesivo responsable de la hemofilia. ¿Qué sucedía? Como ellos se casaban entre sí, la presencia de ese alelo recesivo se hizo más abundante, por lo tanto la cantidad de individuos recesivos, la cantidad de individuos heterótrofos fue mayor, y había mayor posibilidad de que aparecieran individuos homocigotos recesivos, que eran los hemofílicos 100%, que de hecho llegaban a morir. Si esta realeza rusa no lo fueran eliminado durante la revolución bolchevique, seguro que si ellos seguían con su problema de estarse casando entre ellos, pues simplemente iban a desaparecer
por selección natural debido a que se iban a morir, debido a esa enfermedad de la hemofilia. Mecanismos de evolución. Los mecanismos de evolución fueron propuestos por el matemático Hardy y el médico alemán Wendel, los cuales propusieron las condiciones necesarias para que una población no evolucione. Es decir, que no sufran ningún tipo de cambio en su constitución genética. De allí que Hardy y Wendel plantearon lo siguiente: en una población no deben aparecer alelos nuevos mediante mutación. No debe haber migración, porque si hay migración hay incorporación de un pool genético diferente, que es el que va a generar la variabilidad. No debe haber selección de pareja, pues hay una alta probabilidad de que se apareen entre sí sin mayor limitación. La población debe ser grande, porque mientras más grande mayor variabilidad. Y no debe haber selección natural actuando sobre ello. Parte de los principios de Darwin-Wellens fueron aplicados a nivel social, sobre todo en la realeza británica, cuando se dieron cuenta que los otros se empezaron a enfermar. Mira, ya va. Vamos a mezclar nuestra gente con otras realezas de otros lugares del mundo para que se incorporen nuevos genes y haya esa variabilidad y podamos perpetuarnos en el tiempo. ¿Cómo se calcula esa frecuencia o ese equilibrio de Hartley-Wentz? Lo calculamos igual que si estuviéramos calculando un cruce típico mendeliano. Generalmente utilizamos un solo alelo, solo par, en este caso porque ya aclaramos en la clase pasada que los alelos se presentan en pares debido a que se encuentran en los cromosomas homólogos, y sacamos los gametos que están presentes en esa población. En este caso, el cruce ocurre entre heterocigotos. Esos heterocigotos vamos a tener un individuo que va a ser dominante, un individuo que se va a hacer recesivo y el 50% de individuos que van a ser heterocigotos, que vienen a ser los retropús. Cuando se saca la proporción de alelos presentes dominantes, pues tenemos una proporción de aproximadamente 7, y cuando sacamos la proporción de alelos recesivos, tenemos que van a presentarse 3 alelos. Ya lo demás es un cálculo que se aplica con las ecuaciones que vimos en la clase pasada de Hardy-Wentz. A la derecha lo que vemos es la representación hecha con las mariposas del caso que se de Manchester para el cálculo de la frecuencia genética de la primera y de la segunda generación. Entonces, procesos que van a modificar esa frecuencia. Van a modificar con mutación, la migración, la selección natural y la deriva genética. Ejemplo de variación en las poblaciones. Tenemos allí la evolución de los equinos desde su inicio en el Eoceno hasta el caballo actual que surge en el Pleistoceno. Un conjunto de características que fueron variando a partir de mutaciones, de selección natural y de deriva génica que dieron como origen al caballo actual. Vamos a aclarar entonces algunos de los otros procesos. Tenemos el proceso de migración, que básicamente induce al flujo genético. Entonces tenemos que las poblaciones, raramente al ser raramente cerradas, su sistema cerrado, ellas pueden tener la posibilidad de salir individuos de esa población a lugares más lejanos y reproducirse con especies relacionadas genéticamente. Entre las poblaciones adyacentes de una especie, el flujo de genes puede ser grande, eso por las distancias. No es igual que yo diga que va a haber flujo genético entre venezolanos e ingleses por distancia, aunque sabemos que estamos poniendo casos de seres humanos, que es factible. El intercambio genético va a ser menor, por lo tanto su variación va a ser menor.
Lo que sí podemos decir es el ejemplo contrario. Por ejemplo, para la época, y la vamos a ver más adelante en otras presentaciones, la década del 40, 50, hubo un alto índice de migración hacia Venezuela de extranjeros y los dio variabilidad genética al venezolano. También esos procesos son muy importantes porque nos dan la posibilidad de tener un pool genético o un flujo genético mayor. Evidentemente, entre grupos aislados, geográficamente, la posibilidad de que la variabilidad aumente es menor porque las posibilidades de migración van a ser menor. O sea, la migración entre grupos geográficamente aislados van a favorecer, van a tener gran importancia porque los complejos génicos de adaptación se van a romper y por lo tanto las frecuencias alélicas se van a alterar. De allí que podamos hablar de otro fenómeno que es el, dentro de la migración, que es el patrimonio genético de una población, el cual puede variar por sustracción de alelos o por migración o inmigración de esos alelos. Punto importante aquí, esos alelos que van a estar presentes, que van a dar posibilidad de que la población se enriquezca genéticamente. Caso específico, mientras que pasamos a la siguiente lámina, en Inglaterra, en una época, no me acuerdo el año, yo no soy profesor de historia, se llevaron papas para sembrarla y surtir a todos los, disculpen, no era Inglaterra, era Escocia. Se llevaron papas, pero solamente se llevó una variedad de papas. Como las papas se reproducen básicamente por clonación, corto una papa, la siembro y la voy reproduciendo, en el transcurso de 100 años, esa llegó a ser la única comida que tenían las poblaciones, la población, seres humanos presentes allí, como carbohidrato. ¿Qué sucede? Se presentó una enfermedad, como nada más teníamos ese tipo de papa, esa variedad en ese momento en Escocia, pues todas las papas de Escocia desaparecieron. De allí que sea importante que se mantenga la variabilidad. De allí que lo que estábamos diciendo en el primer laxo, aquella historia de por qué la extinción en masa es perjudicial para los seres humanos, porque disminuye la variabilidad. Y al disminuir la variabilidad es más susceptible la población a morirse de hambre, a morirse de una pandemia. Siempre que haya variabilidad, que hayan nuevos alelos, la población gana resistencia, a menos que sean perjudiciales. Pero en ese caso no repercute en la población porque generalmente mueren con el individuo. Pasé la lámina. Entonces, cuando hablamos de mutación, estamos hablando de cambios al azar del material genético. Esto nos permite introducir nuevos alelos, es la base de la evolución, tiene que haber mutación, para que pueda haber variación, por eso es la base de la evolución. Las mutaciones pueden ocurrir una vez, cuando ocurren una sola vez son no recurrentes o pueden ocurrir múltiples veces, en este caso hablamos de tasas recurrentes. Las recurrentes pueden ser reversibles o irreversibles, es decir, puede, debido a que el individuo no tenga muchas posibilidades de reproducirse, se reproduzca poco, puede mezclarse con otro de ese gen y llegar a desaparecer si son genes recesivos. Las mutaciones génicas y cromosómicas muestran una diferencia fundamental, y es que las primeras suelen ser recurrentes, mientras que las cromosómicas son no recurrentes porque es un proceso raro. Adelante veremos algunos ejemplos de esas mutaciones cromosómicas. En el ejemplo que tenemos aquí, tenemos la Drosophila melanogaster, que ustedes tuvieron que estudiar en tercer año, los diferentes tipos de mutaciones que surgieron a partir de los estudios de Morgan con estas moscas. Ya la sometí
asoció a diferentes sustancias químicas, porque eso es parte de lo que teníamos que hablar aquí, es que las sustancias químicas pueden afectar a los genes, sobre todo si los afecta en las células que sufren meiosis, es decir, en las células reproductoras. Si sucede en gametos o espermatozoides, en óvulos espermatozoides, pues puede ser heredable. Si esa herencia le da alguna ventaja o es selectiva por seres humanos o selección artificial, pues esa población puede variar genéticamente. De allí entonces, para introducir con lo de Morgan, tenemos agentes mutagénicos, los cuales pueden ser físicos o químicos. Dentro de los agentes físicos vamos a encontrarnos los rayos ultravioleta del sol, los rayos X, los rayos gamma, las radiaciones alfa y beta propias de las explosiones nucleares. ¿Y en qué afectan todos estos factores físicos? Ellos afectan el ADN, rompen la secuencia de ADN. Y en muchos casos, si esa exposición es prolongada, pues no le da tiempo a los mecanismos de reparación del ADN a corregir los errores que se presenten, y cuando no se corrigen y ocurrieron en esas células germinales, pues se heredan de padres a hijos, pudiendo llegar a afectar a la población. Lo otro, entonces, tenemos los agentes químicos: gas mostaza, agua oxigenada, pesticidas, productos industriales, cafeína, nicotina, entre otras drogas y fármacos. Ejemplo específico voy a darlo con pesticidas. El uso del DDT, una pesticida que era ampliamente utilizado hasta hace no, todavía se sigue utilizando en algunos lugares del mundo, pero está prohibido en la mayoría de los países. Se prohibió debido a que se detectó que este influía directamente en el feto o en las células germinales, dando como resultado esterilidad, malformaciones fetales en los animales. De hecho, hay una variedad de aves que estaban cerca de una isla, no me acuerdo el punto exacto, después se los diré. Y estas aves, cuando las fueron a estudiar, se dieron cuenta que estaba disminuyendo la población porque los huevos se hicieron cada vez más frágiles. Y las mismas aves, cuando lo estaban intentando empollar, los rompían. Lo mismo va a ocurrir con otros. Para el caso de la nicotina, igual, la nicotina se va a pegar en los cromosomas, sobre todo de células germinales, se pegan en todo el cuerpo, y es lo que va a ser responsable, si usted tiene presencia en su cuerpo de oncogenes, de que usted pueda desarrollar cáncer. Que ahí hay que estar pendiente de lo que les digo la vez pasada. Si usted tiene predisposición genética, cuídese. Tampoco vaya a exagerar, pero cuídese. Porque hay personas que tienen genes defectuosos, que es lo que llamamos otros oncogenes, que se tienen predisposición a desarrollar cáncer. En este caso, la nicotina, para regresar al ejemplo de los fetos, va a afectar al feto porque se une al cromosoma, y al unirse al cromosoma genera malformaciones genéticas, ya que al estar presente todo el tiempo allí, todo el tiempo cada vez que la célula se reproduce o se divide, para ponerlo de esa manera, se inducen cambios. Esos cambios van a afectar. Tanto así que la presencia de la nicotina en las mujeres embarazadas puede afectar directamente al feto, antes y después también. De hecho, hay pulmones calcificados en fetos, lo pueden buscar si les llama la atención, que es debido a esa presencia de nicotina. La cafeína también es otro factor que afecta a los genes, es decir, crea mutación. Dentro de las consecuencias de la mutación, dijimos que si las mutaciones son benéficas, generan variación y por lo tanto pueden generar nuevas especies, pues estas van a tener consecuencias de ese tipo y van a tener consecuencias negativas. Dentro de las consecuencias, esas consecuencias van a depender del número de nucleótidos involucrados. A mayor tasa de mutación o mayor tasa de nucleótidos afectados, mayor la evidencia de las mutaciones presentes, y esa mayor evidencia puede generar
casos de mutación grave, donde cambia por completo la especie de los padres a los hijos. Va a depender del tipo de célula. No es igual que ocurra en una célula axomática que en una célula germinal. Ya aclaramos que las células germinales son las que van a terminar produciendo óvulos y espermatozoides. También va a depender de la posición del cromosoma en donde ocurra esa mutación. Por interferencia génica. Hay mutaciones que si ocurren en un lugar del cromosoma donde hay genes que no son estrictamente necesarios o que la información es repetitiva para producir una proteína, pues es mutante y ni cuenta se dio. Y ya lo dijimos que las mutaciones es lo principal para la evolución. ¿Cómo actúan esos agentes mutágenos que mencionamos anteriormente? Ellos van a actuar directamente sobre los enlaces que están presentes en el ADN. Para el caso de los rayos ultravioletas, que es uno de los ejemplos que tenemos en el contenido, van a estar presentes la falla de dos bases, las pirimídicas, que se hallan contiguas, dando el origen a dímeros de citosina o dímeros de timina. Cuando estos están cerca, pueden interactuar entre sí y al interactuar entre sí crear enlaces, y esos enlaces son los que van a hacer distorsión de la forma del ADN de la molécula, y por lo tanto el proceso de lectura va a ser diferente. Al ser diferente, vamos hablando de una mutación. O simplemente no leo ese fragmento del gen y resulta que ya ahí tengo una proteína que se está formando mal. Damos el ejemplo de rayos ultravioleta porque son los principales agentes mutagénicos que existen en el planeta, y la gente va a la playa todo el tiempo y a uno se echan bronceador en lugar de bloqueador. Después se quejan porque les da cáncer de piel. De los químicos, entonces tenemos el ácido nitroso, el cual va a producir una desaminación. Recuerden que el ADN tiene bases nitrogenadas. Esas bases nitrogenadas tienen presencia de aminas dentro de la molécula. También van a ser agentes alquilantes, el cual va a actuar sobre las bases nitrogenadas, añadiendo grupos etilo o metilo, impidiendo como tal que se reproduzca en ambos casos el ADN de forma correcta. Algunas sustancias análogas a las bases nitrogenadas también pueden causar mutación. De ahí tenemos que sustancias análogas a esas bases nitrogenadas pueden sustituir a las mismas, generando transición. El ejemplo que tenemos allí es el del 5-bromuroacilo, que puede incorporarse en lugar de la timina. Al no ser una base nitrogenada como tal, pues ya empiezo con los problemas de lectura del ADN, que van a influir directamente, por lo que teníamos en la clase anterior, con la formación de proteínas en la célula. También podemos tener presencia de sustancias intercalantes que van a impedir la lectura correcta de las bases nitrogenadas al momento de la transformación. Con eso culminamos la clase de hoy. Si hay alguna duda, recuerden que siempre tenemos las reuniones por el Meet o preguntan directo por los mensajes del aula. Que tengan feliz día.